sobre la eventual despenalización del consumo de marihuana, ¿qué opinan ustedes? Los pros y contras de la regulación del uso y consumo. Digo, ¿quiénes serían quienes estuvieran a cargo de la venta de... O sea, la regulación del mercado en Estados Unidos es diferente a la regulación del mercado aquí. Bueno, sí. Cuando tú así compras tienes que pagar en efectivo, no puedes pagar ni con tarjeta de crédito porque el sistema federal no te permite todavía. Ábrelo aquí y es como en Holanda, pero nomás también márcame las variables que nos diferencian de Holanda, ¿no? Para que podamos verlo. Sí. O sea, compárate con Holanda en términos de que Holanda lo hizo, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo. Pero ponme Colorado, California. La marihuana legalizarse se desploma, pero ya va a estar inundado de consumo y la demanda va a ser, como bien dice Juan Manuel, ya habrá una alta demanda de las metanfetaminas y las drogas de diseño. Y en todos los estados donde está legal. Sí. La marihuana no es legal a nivel federal. Ya, la respuesta ya está. Ya está, ¿no? Son las drogas de diseño. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a platicar en corto sobre un tema que nos preocupa y que nos atañe a todos, el de la inseguridad, el de los altos niveles de violencia que vivimos en la actualidad en varias sociedades, pero particularmente la de México, varias ciudades que enfrentamos problemas serios de violencia intrafamiliar, de violencia derivada de las adicciones, de la inseguridad, del exceso de armas disponibles, del exceso de drogas disponibles y sobre todo el deterioro del llamado tejido social. Vamos a analizar en esta ocasión el problema de la inseguridad, de la violencia, de las adicciones, desde la óptica del tejido social, de la pérdida de valores. Para comenzar en esta charla, agradecemos la presencia en esta ocasión de nuestro estudio del señor Pedro Cruz Camarena, director de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia de la Fiscalía General del Estado. Gracias, Pedro. Un placer estar aquí. Nos acompaña también la psicóloga social Erika Clerc Caicero, directora del área de Bienestar y Salud de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Erika. Muchas gracias por la invitación. Y el señor Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California. Gracias. Fernando, buenas noches, con el gusto de estar contigo y con estos distinguidos invitados. Igualmente. ¿Les parece si comenzamos definiendo qué es el tejido social? ¿Qué debemos entender por tejido social? Creo que Erika podrías ayudarnos en esto. Sí, este es un concepto que principalmente lo estudian desde la sociología y de la antropología y que tiene que ver con estas formas de entenderse en comunidad, de entenderse en cohesión, los grupos que pertenecen a un sistema específico. Podría ser un sistema que se autodefine dentro de una ciudad, dentro de una comunidad específica y que definitivamente van asociados con procesos psicológicos y con muchos otros procesos sociales. Se ha estudiado desde la socioantropología y también desde la perspectiva psicológica podríamos hablar de cómo se va transformando las distintas dinámicas y los cambios sociales que se van generando, ¿no? Entonces, pues básicamente es como esta tela. Sí. Esta tela, este entramado que pues se va generando por las relaciones, por las interacciones sociales, por la forma en la que se concibe, en la que se valora el espacio en el que se vive. ¿Qué es lo que mantiene unido un tejido social? Puede ser el nacionalismo, el patriotismo, la comunidad religiosa, la coincidencia, los valores familiares, cívicos. ¿Cuáles son los factores que pueden mantener unido o que son factores de desunión en un tejido social? Pues principalmente se han estudiado estas relaciones de confianza. O sea, lo que mantiene un tejido social tiene que ver con la firmeza de las relaciones de confianza, cómo nos mantenemos dentro de los contextos de dinámicas familiares, que sean firmes, las relaciones estables, el hecho de que tengamos compartidos valores o entendamos un código de qué es lo que significa el bienestar común. Entonces tiene que ver con esto. Lo que mantendría el tejido social sería básicamente las relaciones humanas. ¿No tiene que ver entonces tanto, por ejemplo, la situación económica?
Por supuesto ¿O que sí, puede ser porque un factor también? es un factor de afectación y ahí es en donde yo retomaría algunas de las teorías que principalmente conozco dentro de la psicología social que tendrían que ver con la transformación social, cuál es la tendencia de cambio social, cómo vamos transitando, por ejemplo, de un esquema paradigmático más bien de comunidad hacia un esquema de sociedad. Y que esto de hablar de un esquema de comunidad nos está hablando de una serie de entornos de aprendizaje en el que se promueve, por ejemplo, relaciones colectivistas y se va transitando hacia relaciones más bien individualistas y los esquemas de gobierno, los sistemas económicos, pues definitivamente van a ejercer influencia porque en este espacio comunitario, pues a lo mejor no va a haber acceso a servicios y que van a generar dinámicas de comunidad en la que te tengas que organizar en el entorno de pobreza, por ejemplo, personas que habiten en las calles y uno va a ver que pues la pobreza lo que está generando incluso podría ser cohesión social. ¿Sí? Está generando sistemas solidarios y a lo mejor este tránsito de la pobreza al acceso de servicios y acceso a ciertos recursos económicos cambia las formas de consumo, ¿no? También va a tener un acceso a diferentes formas, a diferentes productos que nos van a hablar de que el tejido social se ha transformado por el acceso a estas cosas que ahora tenemos, como por decir algo, pantallas, celulares, etcétera, o acceso a la educación incluso. Sí. Desde su óptica, les pregunto a los tres, ¿cuáles serían las debilidades y cuáles las fortalezas del tejido social mexicano? Sí, yo quisiera agregar algo que dijo Erika, estoy de acuerdo con ella, en términos de la conceptualización de que si la pobreza tiene que ver. La pobreza es una carencia y tiene, con indicadores muy reales, tiene que ver en qué nivel se encuentra cada persona, pero también dentro de la pobreza hay grupos y esos grupos generan una especie de subcultura y se genera una comunidad y hay usos y costumbres y también hay idiosincrasia de una comunidad marginada. Entonces no necesariamente va de la mano, evidentemente que el bienestar va de la mano con un desarrollo y crecimiento económico, eso es evidente, pero se puede inclusive alcanzar niveles de felicidad y de paz aún teniendo niveles de pobreza. El ejemplo clásico es el famoso diagrama de trazar una X, una cruz, y en cada una de las esquinas de la cruz es el 10, y en el centro está el ser. Y por ejemplo tú dices, mi vertical es familia. ¿Cómo estoy en familia ahorita? Pues estoy a todo dar, me llevo bien con mis hijos, etcétera, tengo 10. Y así van marcando diferentes escalas como educación, nivel de ingresos, etcétera. Se dice que una persona está mucho más feliz, está más estable, cuando su círculo tiende a ser más perfecto, es decir, que tiene un desarrollo parejo. Y alguien dijera, yo hago esa pregunta en las clases, a ver, ¿cómo creen ustedes que es un albañil, cómo estaría su gráfica, ¿no? Y la tendencia es decir, no, pues estaría muy mal, ¿no? Pues quién sabe, porque a lo mejor un albañil llega a su casa con un ingreso muy bajo, pero tiene una excelente relación con sus hijos que están haciendo la tarea ahí en el piso y cuando se van a pasear hacen unas tortas de frijoles riquísimas y se van a un camellón y se la pasan, pero padrísimo, ¿no? Entonces es probable que ese círculo, esa gráfica proyecte un círculo, entonces esa persona es feliz. Cuando juzgamos los niveles desde una perspectiva diferente, o sea, yo tengo acceso a estos niveles de ingreso, puede ser que tenga sesgos porque sí cuenta, pero no es necesariamente determinante. Digo, de una forma muy mañosa, hace tal vez unos 15 años se manipuló los niveles de pobreza extrema cuando se dijo que si tenían un televisor, entonces brincabas de pobreza extrema a pobreza. Y milagrosamente se repartieron en aquel momento televisores y hace poco se repartieron otros tantos. Entonces, una persona que tenía una choza literalmente, pero le dieron un televisor por el cambio analógico a digital, en ese momento brinca la esfera y amanecemos con niveles de pobreza extrema reducidos, ¿no? Entonces es una forma de manipular. Por eso la felicidad va un poco más abajo de esta parte. Fortalezas y debilidades de la sociedad mexicana, estamos hablando pues en términos de la violencia, la pérdida de valores, las adicciones, etcétera. Bueno, yo creo que cuando hablamos de tejido social estamos hablando de valores sociales, valores familiares, valores cívicos, que de alguna manera están entrelazados entre sí.
Lo que mencionaba el doctor Pedro Cruz está relacionado a lo que es la teoría de las necesidades de Maslow, donde decía, conforme yo voy cumpliendo con esas necesidades apremiantes, pues voy aspirando un poco más a tratar de llenarme un entorno que en principio me puede dar un balance familiar, un balance psicológico. Creo que esa es la parte que se ha roto en México, ¿no? Y creo que más que relacionado con la pobreza, va relacionado con la educación. La educación, las oportunidades que le estamos generando a los jóvenes, las oportunidades que les estamos generando a los padres, hemos visto cómo éstas se han ido deteriorando y se ha ido perdiendo esa cohesión social cuando el padre tiene que ir a trabajar, la madre tiene que ir a trabajar, los jóvenes viven en zonas marginadas que son sujetas a tentaciones por parte del crimen organizado. Y creo que esa es la parte de la debilidad que estamos generando como sociedad mexicana. No le estamos dando suficiente oportunidad a nuestros jóvenes, no les estamos dando una educación correcta a nuestros jóvenes y esas oportunidades desafortunadamente se las está ofreciendo ahora el crimen organizado. Y el crimen organizado, para poderlos reclutar, pues les genera un problema de adicciones. Y ahí es donde se empieza a resquebrajar este tejido social, da pautas para violencia familiar, da pauta para unos factores sociales que de alguna manera están influyendo en nuestros jóvenes y nos los están contaminando. Sí, los que somos mayores de cierta edad tenemos la referencia de épocas mucho menos violentas en nuestro país, ¿no? Éramos realmente dueños del país, de nuestras colonias, nuestras ciudades, nuestras carreteras. Es triste ver cómo los más jóvenes ahora no tienen no conocen más que un país violento, inseguro, lleno de abusos y de incertidumbres, ¿no? Es realmente triste ver eso, ¿no? También desde el punto de vista de las generaciones. Totalmente. Pues es que también hay una transformación en las ciudades en las que habitamos, porque estamos hablando de que hay un incremento poblacional, al menos aquí en Tijuana, ya no es el mismo lugar al que ustedes llegaron o al mismo al que yo llegué, va incrementando la población, las migraciones van transformando el espacio que estamos cohabitando. Entonces, también dentro de esas transformaciones que se están generando y retomando un poco esto de cómo las personas, los jóvenes están encontrando oportunidades de trabajo dentro del crimen organizado, pues también tiene que ver con cómo este sustento o esta educación que han recibido no ha sido una educación de calidad. No ha sido tampoco una educación o un proceso de crianza acompañado como anteriormente era. Hace un momento, antes de entrar aquí, platicábamos cómo es que las familias se han transformado en su estructura. Entonces tenemos ciertas familias que antes eran entendidas como modelos ideales, modelos en los que la familia nuclear pues era la base de toda la sociedad. Entonces, reproduciéndose esta idea de que si creces en una familia nuclear, pues seguramente vas a crecer feliz, como decía Pedro hace un momento, pero pues no tiene que ver tanto con este sentido de felicidad, sino también como el sentido del tejido social, en términos de cómo estas familias pues a lo mejor tenían oculto detrás violencia familiar, ciertos niveles de tolerancia elevados en cuanto a maltrato en las familias, el maltrato a los niños, que también era otra cosa admitida, y ciertos trastornos psicológicos que después empezaron a aparecer y a lo mejor forman parte ahora de los líderes sicarios que pues a lo mejor venían de familias nucleares, ¿no? Con esto quiero decir no de que las familias nucleares generan sicarios, sino lo que quiero decir es de que las familias ahora se están transformando y ya no tenemos los mismos sistemas de protección de este entramado social que antes existía, como por ejemplo las familias extendidas, ¿sí? Antes existía la posibilidad de que si bien ya existían madres solteras, el cuidado de los hijos podía quedarse a cargo de las abuelas, de las tías, de los parientes, de las madrinas, la figura de las madrinas. Entonces, cuando hay una transformación del tipo de familia en el que pues también acompañado de la transformación económica, pues las mujeres tienen que ir a trabajar. Entonces ya con quién se quedan los niños, pues seguramente con la televisión y ahora con el internet, a lo mejor tienen una computadora, una tableta, un teléfono celular y son las nuevas
nanas o Sí. son las nuevas abuelas quienes están proveyendo de información específica o información desbordante en las redes sociales, ¿no? Y esto sin puede ningún ser- control, además, Claro. ¿no? Y sin Ni ninguna supervisión. Así es. Y si a eso le agregas unos contenidos que transmiten un mundo ficticio, hablando de carteles, donde todo el mundo quiere sentirse Pablo Escobar, por ejemplo. Les ofrecen oportunidades. Sí, o sea, yo no tengo acá, tengo cierto nivel de abandono, un buen contexto como el que marcó Erika, pero estoy inundado de anuncios, de figuras, de estrellas que promueven ese sentido de poder, de identidad. La glamorización, digamos. Exactamente. La apología del La delito. apología del delito. Apología del delito. El término narcocultura me gusta porque sí en realidad es un contexto muy amplio en donde ofreció un poco de llenar esos vacíos que en el cambio de las dinámicas familiares exactamente quedaron ahí. Entonces los chicos están cuidados más en guarderías ahora que bajo el escrutinio y la vigilancia con los ojos. Yo recuerdo que mi mamá nos controlaba con las cejas, no sé la de ustedes, pero una ceja levantada es tarjeta amarilla, ¿no? Dos cejas levantadas Ahí era viene en la el casa, ahí viene nos el vemos. guamazo, ¿verdad? Y con eso uno se ponía en paz, ¿no? Dejaba de intervenir en las pláticas de los adultos, etcétera. Sí. Esa figura, no estoy hablando de la violencia, pero esa figura de cercas, de ese cuidado, se cambia. Y no es culpabilidad de los géneros, en absoluto, sino es un análisis. Hay un hueco y alguien lo ocupó. Entonces, esto viene de unos años atrás. Ahora estamos enfrentándonos, yo creo, a el producto de ese cambio de vigilancia, ese cambio de escrutinio, y ahora nos ofrece una juventud que está con una gama diferente a la que esperamos todos como familias. Tenemos que hacer una pausa. Si les parece, al regresar vamos a hablar un poco de prevención, que es el área donde te encuentras tú actualmente. ¿Qué podemos hacer en familia? ¿Qué pueden hacer? ¿O qué podemos esperar de los maestros, que creo que también tienen una responsabilidad importante? Y en general de las autoridades. Es correcto. Regresamos con más. Estamos de regreso. En corto, Juan Manuel, nos decías que factores importantes son la educación y las oportunidades, y que las sociedades actuales, o te refieres exclusivamente a la mexicana, no estaba generando ni educación de calidad ni las suficientes oportunidades. Me dirigí a la sociedad mexicana en particular, porque hemos visto otros países, sobre todo los asiáticos, cómo han avanzado en materia de educación, y al final de cuentas es lo que les ha generado esas oportunidades a los jóvenes y la oportunidad de aspirar a algo mejor. Creo que aquí en México yo siempre he dicho que el mejor programa de prevención del delito se llama educación. Si nosotros trabajáramos con nuestros jóvenes desde las primarias para que pudieran aprender a competir, a mejorar su medio ambiente, las oportunidades les llegarían prácticamente solas, como, repito, lo hemos visto con otros países. Sí. No hemos visto desafortunadamente que eso suceda en nuestro país, y al contrario, creo que la educación va en detrimento. Vemos cómo nuestros jóvenes, cuando hacen las pruebas, las PISA y todas estas de competencias, pues México desafortunadamente sale en los últimos lugares. Después queremos rescatarlos ya en una edad tardía de educación, que son las preparatorias o las universidades. Si un joven viene mal preparado desde un principio, difícilmente va a poder sobrevivir en un ambiente más fuerte, más hostil en materia de educación. Necesitamos ingenieros, necesitamos tecnológicos, necesitamos todo eso que hemos visto que en otros países ha sido un modelo exitoso en materia de mejorar a nuestras juventudes. Sí, necesitamos profesionistas, pero con responsabilidad social, con ¿no? responsabilidad con una social. ¿no? Así es. ¿Qué opinan ustedes al respecto, Erika? Y también, tal vez esta parte de la responsabilidad social tenga algo que ver con cómo están aprendiendo desde las escuelas a trabajar en equipo. Porque si bien las familias se están transformando y gran parte de la culpa de que las personas estén encontrando refugio en estos espacios comunitarios que son el crimen organizado, pues también ocurre que el sistema de educación, pues hay algo, está disfuncional, sobre todo la educación pública. Y bueno, estamos encontrando que hay maestros que no es que no quieran hacer una transformación, sino que tienen a 50 o 60 alumnos a su cargo y pues no pueden supervisar
ni a la mitad de ellos, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión estructural que pues no se ha terminado de atender y que se tendría que trabajar al respecto, pero también tal cual el modelo educativo que tanto está promoviendo una búsqueda de trabajo colectivo. Por ejemplo, hay estudios dentro de psicología transcultural, hay un análisis que hacen unas psicólogas de la Universidad de California de Santa Cruz, ahora recuerdo a la doctora Bárbara Rogoff, que analiza cómo en las comunidades mayas, por ejemplo, se observa este comportamiento del ser acomedido. ¿Sí? Cómo es que los niños suelen entender la situación social en general y ver que la persona que está al lado de mí pues necesita un vaso con agua, ¿no? Y voy y se lo ofrezco, o mis compañeros se le cayó algún juguete y pues yo voy y le ayudo, ¿no? Dicen que un acomedido cabe en cualquier lugar, ¿no? Sí, pero por ejemplo en estos términos se desplazan hacia el entorno educativo y algo que enfatizan estas psicólogas del desarrollo es que al parecer lo que está generando el sistema educativo tradicional es una producción en masa de las personas como si estuvieran preparándose para hacer simples números en un proceso de ensamblaje así en cadena, ¿no? Entonces, en donde lo ve, por ejemplo, una de las cosas que yo decía sobre el trabajo de equipo es que no se les está enseñando a trabajar verdaderamente como equipo, sino a ser individualistas. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a hacer una tarea por equipo, les dicen a los niños, por ejemplo, se les está enseñando a que tú hazte cargo de tu parte, tú de tu parte, tú de tu parte. Entonces, si el otro no hace su parte, pues ni modo, él va a tener su problema y no se está enseñando esta parte de la corresponsabilidad. Si el otro no está haciendo su parte, ¿cómo lo voy a resolver en comunidad? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a negociar? ¿Cómo vamos a generar una forma de trabajar en equipo verdadero? ¿No? Entonces, eso también tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento sobre el cambio social, la tendencia de pasar de lo colectivista o cooperador a individualista, ¿no? Ahorita mencionó otra cosa. Un poco abonando lo que señalas, a México le ha costado trabajo siempre brillar en deportes de conjunto. Claro. Hablando del trabajo en equipo, en cambio hemos tenido deportistas muy brillantes y muy destacados en deportes individuales. Así es. Yo quiero citar un ejemplo que es visualizado en diferentes matices, pero es real porque me consta de manera personal lo que ocurrió después del conflicto zapatista, que también tiene diferentes matices, pero uno de los logros que tuvo este movimiento es generar municipios autónomos. Otra vez repito, visto desde afuera es que no, siguen estando así, pero adentro generaron un sistema escolar que se llaman escuelitas, no escuelas, escuelitas en diminutivo, zapatistas. Y están generando un trabajo extraordinario en la formación de las personas para integrarlas a su comunidad. Podemos criticar en términos de el Estado, el país, etcétera, pero ahí se está generando. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice el contador Juan Manuel de la parte de la escuela. Ahí es la antítesis de lo que está ocurriendo en otros lugares. Ahí trabajan en esa forma. Y en esos municipios autónomos, para abonarle a la comunidad, cada 15 días todas las personas son presidentes municipales por un mes. Entonces, también aprendes que no nomás te tiene que quejar y levantar la mano y hablar, aquí no pasa nada. No es que tengas que ir al palacio a hacer cosas, sino que en tu casa empiezas a recibir a todas las personas que van a quejarse, pero cuando pasan 3, 4, 5 meses te das cuenta de que pues no eres el único, tienes que abonarle. Cuando te toca tener que ser presidente, vas y haces tus trabajos. Entonces el espectro comunidad se nutre tremendamente. Entonces, cuando una persona pide algo, sabe cuáles son las necesidades comunales. Y no me refiero a que sea el modelo ideal, estoy solamente ejemplificando que la forma de generar cohesión social en ellos es así, es a través de la educación y con un contexto formativo de esta forma. Tal vez también me gustaría citar otros estudios dentro de la psicología social que tienen que ver con cooperación y competencia, cómo ha habido transformación, por ejemplo, estos estudios de Camilo García Parra de la Universidad Veracruzana y esta teoría del cambio social de Patricia Greenfield de UCLA, en el que se ilustra cómo es que esta transformación de comunidad a sociedad genera efectos en el desarrollo humano en términos de que ya las personas están viendo que el valor
que tienen que perseguir y la forma que se tiene que enseñar es individualista. O sea, definitivamente lo que se ha observado, por ejemplo, hacen experimentos en el que en niños se analiza cuál es el nivel de competencia en un juego simple. Pues ha incrementado comparado con hace 40 años. ¿No? Encontraban, por ejemplo, en una tarea que sería muy complicado explicarla ahora, pero es una tarea experimental, que son 10 tiros, digamos, de un juego en el que tienen que ganar, solamente ganan si cooperan, y pierden, pues si compiten. Entonces se encontraba que por sentido común los niños en los 60s pues solían cooperar. Y eso también lo veían los antropólogos, como Oscar Luis, que decía, la cultura de la pobreza, y una de las cualidades muy características es que son muy cooperadores los mexicanos, ¿no? Y es típico, ¿no? En las comunidades rurales son muy cooperadores los mexicanos. Pero se encontraba en esa época entonces que de 7 tiros, 7 de 10 eran cooperadores. Ahora lo que se encuentra es que de 3 de 10 son cooperadores. Entonces esto habla de un drástico decremento de los niveles de cooperación en los niños mexicanos y nos habla de un reflejo de la forma en la que se están educando a esos niños para, como sentido común, lo que tengo que hacer es competir con el otro. Y ahora podríamos entender que también los jóvenes que deciden integrarse o que son absorbidos por los grupos criminales, también entran a una organización de cooperación y de equipo, una estructura piramidal, ¿no? O sea, sería prácticamente lo mismo. ¿Por qué eligen vivir una vida de mayores riesgos? Podemos entender que los ingresos son casi inmediatos, ¿no? No tienen que esperar a ser ascendidos o a comenzar a tener mejores salarios. Pero ¿por qué no eligen ingresar a una compañía, a una empresa, o iniciar un negocio, en la medida de lo posible, y deciden meterse a un mundo de violencia y de incertidumbre, ¿no? Yo creo que la sociedad no les está generando las suficientes oportunidades, no los está preparando, como mencionaba yo, para recibir esas oportunidades. Al final de cuentas ellos tendrán que decidir en quedarse en el anonimato, ¿no? En un modelo relativamente acotado en cuanto a desarrollo económico, y eligen irse por el lado donde pueden ser famosos a corto plazo, donde les va a generar un esquema de poderío y donde van a ser alguien, ¿no? Aunque sea en un periodo corto de tiempo, y aunque los resultados sean negativos a corto plazo. Pueden terminar muy pronto en la cárcel o muertos. Muertos. Sí, es cierto, esta mañana tuve una extraordinaria oportunidad, haciendo mi trabajo como director de prevención precisamente. Visité un comedor comunitario en la colonia Miramar y ahí me piden que vaya a una secundaria que está muy cerquita a hablar con los muchachos. Así me dijeron, venga a hablar con los muchachos. Entonces dije, claro, llegué, entro a un salón y le dije, pues yo no quiero interferir, no veníamos con plan, 30 minutos si gustan o 20 minutos. Entonces meten a un grupo, terminamos siendo 4 grupos. Estuve 2 horas platicando con grupos diferentes. Pero la lectura de las caras, Fernando, la lectura de las caritas, cuando evidentemente hay que utilizar estrategias para comunicar, ¿no? Eso es evidente. Pero cuando los niños ven que la alternativa, mi plática la centré en errores que yo tuve en mi vida cuando era joven, de la edad secundaria de ellos, y que tenía una conceptualización baja de mí mismo. Parte de la carencia de educación, yo le voy a sumar también un potencial, no sé cuánto, para no hablar de números que no conozco, pero un potencial de autoestima baja. Entonces, cuando yo transmití a esos jóvenes de cómo yo pensaba que era un mal estudiante a nivel de la secundaria, y cuando tuve la oportunidad de entrar a la Fuerza Aérea y luego volé jets y todo lo que pude hacer, empezaba a ver los ojos que se abren, es decir, ofreces una alternativa más real de alguien que se equivocó como tú, que se conceptualizaba medio bajo, y ahora les dije, no vengo aquí a presumirles lo que he estudiado, sino para que vean, y ustedes véanse adelante que sí se puede hacer, y lo que están viviendo ahorita va a durar unos años y después viene la prepa, y yo los espero en la universidad, ahí doy clases y estoy esperándolos a que lleguen. Entonces, esta parte de ofrecer una alternativa, y no porque sea yo el que haya hablado, esa es una forma de transmitir un mensaje y ofrecer un modelo adicional. En programación neurolingüística se llama modelar. Entonces, a lo mejor ellos no lo entienden así en la conceptualización por su nivel escolar, pero por lo pronto es como si fijas una idea de decir, bueno, él creía que era como yo,
pero él se fue para arriba, entonces tengo una alternativa adicional que poder seguir. Entonces, esos ojos de esperanza, yo me quedo con ellos. Soy, y me declaro culpable de ser idealista, por supuesto que lo soy, pero quiero mucho mi país, conozco 31 estados de la República, me falta Tamaulipas y ya pasé por ahí una vez. Entonces, ahora que te dejan ¿mande? regresar. A ver si te dejan regresar. Bueno, conozco los puros techos porque sí volé por allá arriba. Creo que México tiene potenciales. En las teorías, no quiero abundar en ellas porque no es el tema, pero las teorías conspiracionistas que hablan de cómo nos insertan ciertos modelos, sistemas, etcétera, siempre en los análisis, porque tuve la oportunidad de estar yo como agregado militar en Washington 2 años, entonces leí cosas que no están en el dominio popular. Siempre los sistemas que más reto tienen para implementarse son en las familias hispanas. Entonces, esto que ahorita vemos debilitado nosotros, se sigue viendo como un objetivo a vencer, porque es el núcleo de resistencia más grande que tenemos. Entonces, por supuesto que tenemos que trabajar en ello, ¿no? No solo la familia per se, sola, hay que acompañarla con los 4 sectores. Por eso, antes del aire, yo reconocía tu invitación en la manera personal y también porque juntaste aquí los 4 pilares, aunque somos 3, pero Juan Manuel representa 2, de los necesarios en los sistemas locales de prevención, que es la metodología más efectiva, en mi experiencia, para poder trabajar en reconstrucción social, que es sociedad civil organizada, que está representada un poco por Juan Manuel, igual que la iniciativa privada, también como empresario, la academia y el gobierno trabajando. Entonces, esas 4 entidades integradas como un sistema local de prevención, con una agenda local de prevención, con diagnósticos participativos, donde no aquí en el escritorio yo dicte la solución para la colonia Miramar. Eso tiene muchos sesgos, académicos inclusive, ¿no? O que Erika diga, no, háganle así, apliquen tal modelo. No, hacemos un diagnóstico participativo y en conjunción, para que tengamos un solo fin, es la forma de abordar la manera preventiva más efectiva desde mi perspectiva. Y que tiene que ser contextualizada en cada una de las comunidades a las que se acuda. Y estoy de acuerdo con ambos de cómo la educación está ejerciendo o tendría que girarse hacia esa línea en la que se vean otros modelos, porque definitivamente en el desarrollo psicológico las personas seguimos modelos y vamos a seguir el modelo de nuestro padre o nuestra madre de familia, sea cual sea ese padre o madre de familia en estas nuevas conformaciones familiares. Entonces, pues a lo mejor quienes toman decisiones en ese sentido, el considerar que si bien la familia ya no es la misma que era, pues trabaja con la familia que ahora existe, ¿no? Si la familia está representando ahora una serie de aparatos o redes virtuales de comunicación, ¿cómo te estás insertando en esas redes de comunicación para presentar modelos más allá de la narcocultura o este ideal? Y lo relaciono con esto que mencionaba del individualismo, este ideal de crecer yo como individuo y ser incapaz de ver el efecto que tengo sobre mi comunidad. Y además, pues no me importa que mi colonia o que mi ciudad se vuelva un panteón, porque pues yo estoy obteniendo lo que se me prometió o lo que yo era capaz. No soy capaz de analizar el alcance que pueden tener mis acciones, porque además no me considero un miembro, es más, me considero un excluido de este lugar, de este sistema al que no le puedo llamar comunidad. Mi comunidad es otra. Y a estos son a los que me debo, a quienes sí me dieron una oportunidad. Este es otro punto que a mí me ha llamado mucho la atención. Hablamos de centenares de miles de muertos en esta guerra o combate al narcotráfico en México en los últimos años, y no nos podemos considerar los efectos psicosociales que puede tener esto, ¿no? La cantidad de huérfanos y de viudas que hay ya en el país. Cientos de miles de personas que ya no forman parte de la economía del país, ¿no? Ni directa ni indirectamente. Todo eso debe de tener algún efecto a la larga que creo yo no alcanzamos todavía. No, Bueno, es un efecto en detrimento, ciertamente. Sí, claro, Sí. por supuesto. Sí, porque- Además, el contexto hay que verlo de esta forma. Por cada homicidio que ocurre, hay 300 delitos adicionales que se corren en el mismo momento. Pero evidentemente el impacto y el costo de una vida no tiene parangón. Pero abajo hay 360 delitos diferentes, donde hay violaciones, robo a mano armada, robo casa habitación.
y generalmente lo que impacta es cuántos muertos se contabiliza, ¿no? Pero lo de abajo es parte del debilitamiento del tejido social. Si me Creo que permiten, sí. perdón, hacemos una pausa, regresamos con Juan Manuel y con Erika. Volvemos en un instante. Continuamos platicando en corto sobre temas relacionados con el origen del problema de la inseguridad y la violencia que vivimos en nuestras ciudades. Difícil abstraerse de la narcocultura, de los videojuegos que familiarizan a los niños con la violencia, algunos verdaderamente realistas o más reales que lo que puede ver uno en la vida real. Todos estos elementos que es complicado alejarlos de nuestros hijos. Cuando volvemos al punto, las mujeres están integradas ya al plano laboral, no están las familias, como mencionabas, Erika, que estén atendiendo los tiempos y los sitios que visitan o los programas que observan. ¿Cómo prevenir todo esto, ¿no? Desde luego, pues, en las escuelas creo que hace falta, yo coincido contigo, Juan Manuel, de que en las escuelas hace falta una labor mucho más decidida y con más bases de los maestros, ¿no? El asunto arranca en la casa, creo yo, Fernando. Sí, las escuelas son coadyuvantes en cuanto a la formación de un niño. Platicábamos hace rato, para nosotros la seguridad tiene 3 ejes fundamentales. La parte de los policías, la parte de los ministerios públicos y el sistema de justicia y la parte de la previsión social. Normalmente la mayoría de los presupuestos y de los esfuerzos que están haciendo las autoridades se enfocan en la parte policíaca y del sistema de justicia. Ahí se van todos los presupuestos. Sí. Pero mientras esta falta de prevención social o de previsión social siga generando este desquebrajamiento del tejido social, pues este desquebrajamiento va a dar pauta para adicciones, para violencia familiar, para el problema de violaciones, para toda esta problemática que estamos viendo. Y eso genera una demanda. Mientras hay una demanda, pues esa oferta siempre va a estar ahí. Si los gobiernos se enfocan exclusivamente en atacar la oferta y no voltean a ver la demanda que se está generando, pues no va a haber dinero que alcance, no va a haber recursos que alcance. Se necesita trabajar forzosamente en el tejido social, y cuando volteamos a ver el tejido social, no solamente tenemos que ver a la víctima, tenemos que voltear a ver de igual manera al victimario, porque el victimario es el factor en potencia que nos está generando esta contaminación que están teniendo nuestras víctimas. Tiene tantas aristas y tantos factores que nada más los sociólogos lo podrían realmente tratar de solucionar. Pero yo veo con mucha preocupación cómo estamos perdiendo esa batalla en el tejido social, y mientras no logremos recuperarlo, pues nos vamos a seguir gastando todo el dinero en policías, ministerios públicos y sistemas de justicia. Y patrullas. Y en más cárceles, ¿no? Sí. Y en más cárceles. Pero también vemos la acción de muchas asociaciones civiles que hacen una labor bien importante, y están presentes, y creo yo que sí penetran en ciertos sectores de la sociedad, pero tal vez no sea suficiente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ahora que fui honrado con trabajar en esa dirección, a mí me gusta mucho. Y el fiscal manda una señal muy importante por lo que dice Juan Manuel. A comparación de otras administraciones, hablar para atrás solamente para analizar, no para criticar. A comparación de otras administraciones, la Dirección de Prevención, de ser una dirección operativa subordinada a la Secretaría de Seguridad, se pone como dirección general con reporte directo al fiscal. Entonces, en términos de diseño organizacional, es un primer mensaje. En segundo, hemos establecido programas importantes, pero pues no se trata de inventar el hilo negro. Hay organizaciones de lujo, hay métodos, hay academia que habla de ello, y para empezar aquí a trabajar en el Estado, lo primero que hice fue revisar un metaanálisis interesantísimo que hizo la Universidad de Anáhuac con recursos de USAID, donde se analizaron 261 intervenciones de prevención realizadas en México. 261 intervenciones, eso es extraordinario. Y no es, de estas 261, el metaanálisis tenía la misión de determinar cuáles sí y cuáles no. Generaron 4 grupos. El grupo de hasta arriba hablaba de intervenciones de prevención con evidencia contundente de efectividad
iba reduciendo su calidad hasta llegar a intervenciones con evidencia contundente de inefectividad. A la mitad hacia abajo, por ejemplo, se encuentra el operativo Mochila, que cuando pasa lo de Coahuila, todo el mundo quiere operativos Mochila en la República. Es bueno, por supuesto, pero es bueno muy relativo si se hace de manera irregular, amorfa y sin un proceso. Entonces, después de ese análisis, lo que traté de hacer, estoy tratando de hacer, porque es un trabajo, es hacer estructura metodológica de intervenciones. Entonces, rápidamente diseñamos un programa que se llama Modelo Integral de Prevención en Escuelas. Para ello, ahí en la Fiscalía estuvo presente el secretario de Educación, estuvieron organizaciones sociales, escuelas públicas, escuelas privadas, para que en lugar de ir a dar una plática de autoestima, que bien la honro, porque es un trabajo de calidad de organizaciones, primero vamos a aplicar un diagnóstico en escuelas para contextualizar, como lo dice Erika, porque a lo mejor el maestro se le ocurre que aquí venga a dar bullying, por favor, porque este niño golpeó a fulano, ¿no? Eso es real, pero tal vez la escuela, la población no es lo que está demandando. Entonces, aplicamos un diagnóstico muy serio, muy metodológico, lo evaluamos y una vez con el resultado de la necesidad real, en el momento, armamos un paquete de intervenciones y le digo a Educación, quiero que por favor nos den un día completo, no que nos den, ay sí, tómense 30 minutos, un día completo. Y un maestro me decía, es que vamos a perder una clase. Y le dije, maestro, va a invertir un día en prevención, no va a perder ninguna clase. Entonces, pero no solo ahí, nos dan a los alumnos un día completito donde invitamos a todas esas organizaciones que hacen excelente trabajo y ahí se incluía a todos los entes de gobierno que también trabajan igual y al momento pasamos a los maestros también a capacitarse y algo que es compromiso de las escuelas y es muy importante, la cita de los padres de familia. Para que tengan el mismo nivel de acceso a la información, unos para prevenir, otros para detectar y los alumnos para defenderse de los aspectos. Lo habrán notado, los que somos padres, de que en las reuniones que citan va un 10% de los papás, salvo que la escuela sea obligatoria la asistencia. Entonces, esa ausencia de los padres, a lo mejor por cuestión de trabajo y otras también, por un poco que nos falta a los papás involucrarnos, queremos que también sea parte de esa trilogía para poder atender sistemáticamente la intervención. ¿Y en qué vamos a focalizar esto? Con información que el Consejo, de muy buen nivel que el Consejo otorga, y otra de inteligencia de la Fiscalía, hemos definido nuevas 10 colonias de alto índice delictivo en cada uno de los municipios. De ahí sacamos las 10 escuelas principales o 15 que haya y ahí estamos focalizando cada intervención. Por supuesto que hay que contextualizar que no todos los chicos que van a esa escuela hacen la delincuencia en la colonia, eso queda claro. Pero de todas maneras la incidencia suele ser bastante arriba del 70%. Entonces estamos focalizando intervenciones mucho más precisas. Yo creo que el trabajo sistémico, metodológico, integrado y todos, es imposible que la Dirección de Prevención sola con 30 personas podamos cubrir todo el Estado. O que la sociedad civil lo haga sola, sino que se involucre toda la academia, toda la sociedad. Entonces, un efecto multiplicador, ¿no? Es correcto, así. Pues me gusta parte de su respuesta. En realidad me da mucho gusto que estén emprendiendo acciones desde el gobierno, desde el sistema de impartición de justicia, de los sistemas de prevención, porque justamente lo que es necesario es trabajar interdisciplinariamente, intersectorialmente, para la reconstrucción, en primer lugar, del tejido social. Y ya hay muchos ejemplos de experiencias en otros contextos que si bien parecía que ya no tenían remedio alguno, pues han tenido frutos importantes y creo que recuperar esas experiencias de la academia, de la sociedad civil y de ciertos gobiernos, principalmente del estilo comunitario, van a ser muy útiles para que podamos emprender acciones concretas. No puedo aventurarme a decir esta es la solución única y coincido con mis compañeros de este panel que es un análisis que se tiene que hacer por contextos específicos, esta perspectiva de investigación, acción participativa en el que se tiene que tomar a los que están formando parte del problema como pues parte de la solución. No es como el especialista que va a llegar a decir lo que hay que transformar, sino que se tiene que armar la solución entre todos. Y pues bueno, definitivamente en los contextos escolares
el trabajar con estas nuevas metodologías para fomentar el trabajo en equipo para la generación de comunidad y también, que tal vez no lo mencionamos en ningún momento, el enfatizar también la importancia del desarrollo de la creatividad y las artes que puedan fomentar o exacerbar las emociones y la empatía que podemos sentir por las otras personas. Claro. Entonces, todos estos elementos que van a permitir regenerar la confianza y generar formas de cohesión comunitaria o hacer comunidades más saludables son las que habría que fomentar en los programas de prevención, en los programas educativos y considerarlo como un eje fundamental para el crecimiento, el desarrollo de toda una nación. Tenemos unos cuantos minutos. ¿Quieren hacer algún comentario, algo que no se haya planteado? Mira, desde la perspectiva del Consejo Ciudadano, Fernando, creo que uno de los grandes problemas que tenemos en México es que reinventamos la seguridad cada vez que nos cambian de gobierno. En el área de prevención del delito, los resultados se van a dar siempre a largo plazo. Estar sesgando los programas, cortándolos y volviéndolos a No llevan a arrancar, ninguna parte. no nos va a llegar a ninguna parte. Creo que ahí la sociedad se debe de involucrar, trabajar en conjunto con el gobierno, articular programas que trasciendan las administraciones y que tengan una Contraloría Social ciudadana para asegurarnos, uno, que los programas se comunican entre sí, que generan métricas de desempeño y que son mejorables periódicamente. Nos dio mucho gusto que Pedro Cruz se haya incorporado a la Dirección de Prevención del Delito, porque es gente nuestra, es gente que entiende ahora sí que lo que estábamos tratando de hacer, de proponer, y bueno, creo que vamos a estar trabajando muy de la mano en todos estos esquemas, e idealmente que nos trasciendan a nosotros en el Consejo Ciudadano y los trasciendan a ellos en el área de prevención del delito. Pedro, ¿alguna idea final, por favor? Solamente hacer una convocatoria a los papás. Vayan a las reuniones, a las escuelas de sus hijos, a las juntas, es muy importante. Hay algunas juntas que son periódicas, tal vez puedan ser tediosas, pero si los papás comprendiéramos el contexto de los riesgos, de las nuevas drogas de diseño que hay en la calle y están tan al alcance, créemelo papá, mamá, por favor, para proteger a su hijo, otórguele la posibilidad por lo menos de equivocarse, decir que mi hijo no o mi hija no. Hay tanta disponibilidad, drogas nuevas en la calle, que sería muy útil que nos involucráramos en las comunidades. Vamos a hacer que las escuelas sean un centro de reunión de trabajo colectivo, consensuado y que todos vayamos hacia el mismo sitio. Y aquí una cosa muy importante, no generar protagonismos. Que no llegue la fiscalía, yo así, o que no llegue el DIF, o que no llegue, y cada quien queriendo hacer lo máximo. Aquí el protagonista, le digo a mi gente, son los muchachos que van a recibirlo. Ellos son. Pedro Cruz Camarena, muchísimas gracias por haber acompañado en esta. Erika, muchas gracias. Muchas Juan Manuel. gracias. Creo Fernando, que cualquier gracias. reflexión que pudiera haber quedado o motivado en los padres de familia, algún maestro, algún funcionario público, será de suficiente utilidad. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Lo esperamos el próximo fin de semana en corto. Les recuerdo, se transmite todos los sábados a las 11:30 de la mañana, con 2 repeticiones durante el fin de semana. El sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 12:30 del mediodía. Gracias. Hasta la próxima.